Muy bien, vamos a estudiar en esta hora la lección de escuela sabática. Es una hermosa lección de escuela sabática que tenemos en este día sábado. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder, Señor, reunirnos juntamente con aquellos que están mirando para estudiar esta lección de escuela sabática, para repasarla, para saber que tú tienes un plan para nuestra vida. Quédate con nosotros, danos la asistencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces dar un repaso de algo que estoy seguro que ustedes han estudiado ya durante la semana. Y esta lección lleva por título, ahí está, Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Voy a tratar de que estos controles nos dejen un poquito, de manera tal que podamos ver todos juntos lo que vamos a estudiar. Déjenme comenzar compartiendo dos ideas de las cuales va a tratar toda nuestra lección. Se utiliza en la lección la palabra cosmovisión, una cosmovisión. ¿Qué cosa es una cosmovisión? Una cosmovisión es una visión o concepción global del universo. Es decir, la forma en la que entendemos y explicamos el mundo que nos rodea. De nuestra cosmovisión depende la forma en la que actuamos, las decisiones que tomamos y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Vale decir que todos nosotros tenemos una cosmovisión diferente. Cosmovisión es cómo es que yo veo las cosas, cómo visualizo el mundo que está a mi alrededor. Y tiene mucho que ver de dónde vengo, tiene mucho que ver el tipo de crianza que yo he tenido, tiene mucho que ver el tipo de educación que yo he tenido. Todo eso va formando mi percepción del mundo que me rodea. Y ahora yo tengo que tomar decisiones en la vida. Por eso es que no todas las personas piensan igual. Ahora, sería lindo que una vez que nosotros conocemos el Evangelio, ese Evangelio cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, pero vamos a ir viendo qué cosa representa esto dentro del estudio de nuestra lección. Ahí está, para la cosmovisión bíblica es fundamental no solo la proposición de que Dios existe, sino también de que es un Dios personal que interactúa con su creación, ¿no? Y ese es el primer punto. No todos nosotros hemos nacido en la iglesia, pero cuando llegamos a conocer a Dios, a partir de entonces se produce un cambio en nuestra manera de ver las cosas, y lo primero es que nosotros tenemos que entender es de que Dios realmente existe y que este es un Dios personal y es un Dios que actúa, no es un Dios que está ahí arriba, sentado, desconectado totalmente de su creación. Así que en esta lección vamos a repasar esos puntos que están allí: la existencia de Dios, la creación, la doctrina bíblica, el plan de redención y la ley de Dios. Así que vamos a la primera, la existencia de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 53, versículo 1, la primera parte. Dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese es básicamente el concepto del ateísmo moderno. Hoy día hay mucha gente que no cree en un Dios, ni que está ahí arriba, ni que es un Dios personal. Y frente a este tipo de declaración existen dos tipos principales de cosmovisión, o sea, de percepción. La primera es la cosmovisión atea. Y esta cosmovisión atea, el primero es que el universo y todo lo que contiene simplemente existe. Y ahí entran muchas teorías, ¿no? Que el mundo apareció simplemente, todo lo que existe apareció de una manera simultánea. Algunos le llaman la teoría de la gran explosión, o conocida en inglés como The Big Bang Theory.
En esta concepción atea no existen dioses ni entidades sobrenaturales. Aquí todo lo sobrenatural es eliminado. Y la tercera es que no hay sentido ni propósito para la vida aparte de tu propia subsistencia. Así que esta es una desconexión absoluta de la intervención de Dios, no acepta lo que es sobrenatural. Pero luego está la otra cosmovisión, que es la teísta. La teísta es la que considera la existencia de Dios. En primer lugar, el universo y todo lo que contiene fue creado por Dios. Aquí vemos la intervención de Dios. En el otro no hay intervención de Dios. La segunda es Dios existe y se preocupa por su creación. O sea, no solamente hay un Dios creador de todas las cosas, sino hay un Dios que es el sustentador de esa creación. Dios está involucrado en esa creación. Y la tercera es que fuimos creados con un propósito: vivir eternamente junto a nuestro Dios. Así que mientras el ateísmo está aquí por casualidad, el cristiano que tiene una cosmovisión teísta diferente sabe que está aquí con un propósito especial y ese propósito especial lo ha dado Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, que nos ama y que interactúa con su creación. No es que este Dios del que nos habla la Biblia simplemente creó todas las cosas, porque hay inclusive personas que piensan eso y luego Dios nos ha abandonado por completo. Eso no es cierto, ¿no? Y este Dios no solamente es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos los lugares, sino que se preocupa por cada uno de nosotros individualmente y anhela nuestra compañía, ¿no? Así que tenemos este Dios que está relacionado con lo que creó, con su planeta, y está relacionado también con nosotros como seres humanos. La segunda parte del estudio de nuestra lección tiene que ver con la creación. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 12, y esta es la nueva versión internacional, dice: yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad, mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Ahí vemos nosotros el acto de creación de Dios. Ahora, la Biblia comienza dando por sentado dos hechos que son sumamente importantes, son fundamentales. En primer lugar, Dios existe y ha creado el universo. Y eso lo entendemos porque lo hemos leído en Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Ahora, de estas realidades emanan todas las demás enseñanzas bíblicas, la ley, la redención, la resurrección y todo lo que nosotros creemos en las doctrinas fundamentales que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, no aceptar la creación realizada por Dios en 6 días, miren bien, anula todas las demás doctrinas. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: o la Biblia enseña la verdad en todo, o ella miente. Y esto es muy, muy significativo, porque a veces los cristianos somos selectivos. Hay cosas que aceptamos de la Biblia, hay cosas que no aceptamos de la Biblia, hay cosas que a veces se aceptan por conveniencia y hay cosas que de repente me afectan a mí y entonces yo simplemente no lo acepto. O este libro lo aceptamos por completo o simplemente y es una verdad absoluta, o simplemente la Biblia nos termina mintiendo. Ahora, no en vano, la creación es uno de los temas más repetidos en la Biblia. Y ahí están los versículos que ustedes pueden encontrar. Están versículos en Génesis, en Éxodo, en Eclesiastés, en Malaquías, en Juan, en Romanos, en Colosenses, en 1 Pedro, en Apocalipsis. O sea, está esparcido a todo lo largo y ancho de la Biblia.
Ahora, aceptar una evolución, que ese es el otro concepto sobre la creación de la Tierra, aceptar una evolución de millones de años, ya sea que Dios haya intervenido o no en ella, es negar la Biblia como palabra inspirada de Dios. Así que nosotros no podemos, como cristianos, en ningún momento, porque de paso hay un grupo de personas que son cristianos, pero que aceptan también parte de lo que es la evolución. O sea, tratan de mezclar los dos conceptos. El cristiano o es cristiano o simplemente es un ateo. Vamos a lo que se menciona en la doctrina bíblica. ¿Cuál es el rol fundamental en relación a esto? Déjame correr esto un poquito para acá. El versículo bíblico está en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que ahí está la reflexión que nos hace Salomón. Y vamos a esa primera parte de esta sección. Ahora, nuestra cosmovisión, o sea, recuerden siempre, la palabra cosmovisión es la manera como nosotros percibimos el mundo, ¿no? Nuestra cosmovisión afecta la manera en que vemos e interpretamos todo nuestro entorno. Es más, no hay un solo día que tu cosmovisión no produzca efecto en tus decisiones. No hay. Y esa cosmovisión te hace tomar decisiones y escoger inclusive lo que vas a decir, cómo lo vas a decir. Esa cosmovisión te ayuda a compartir con otras personas tus creencias y lo que tú tienes en tu corazón. Por ejemplo, al observar un arco iris, cuando nosotros vemos el arco iris, una cosmovisión atea, o sea, alguien que no cree en Dios, verá solo un fenómeno físico hermoso. Miran llueve, miran el arco iris y simplemente es un fenómeno físico que se produce. Sin embargo, una cosmovisión bíblica verá en ese fenómeno físico un recordatorio de la promesa divina que Dios le dio a Noé de no volver a destruir la tierra con un diluvio, según Génesis capítulo 9, versículo del 9 al 17. Y esa es la señal, ¿no? Ese es el pacto que Dios hizo con el hombre, porque ya hubo un primer fin del mundo. Ya hubo un primer fin del mundo. Y ese primer fin del mundo fue el diluvio. Y ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. Noé, el único representante, juntamente con su familia, de la humanidad de aquel entonces. No, la tierra no volverá a ser destruida por el agua. Nosotros sabemos que la tierra, segunda venida y después del milenio, será destruida por fuego. Pero eso es lo que significa. Por lo menos yo puedo recordar, ¿no? Hace unos días atrás llovió, estaba manejando, vi el arco iris, acordé rápidamente. Eso es lo que Dios prometió. Es una promesa, es un pacto hecho entre Dios y el ser humano. Hoy en día, inclusive ese hermoso pacto ha sido totalmente desdibujado por el hecho de que hay agrupaciones que han tomado ese arco iris y le han dado un significado totalmente diferente que no tiene absolutamente nada que ver con el pacto original que Dios hizo con los seres humanos. Ahora, la cosmovisión bíblica se sustenta en un conjunto de doctrinas que nos enseñan. ¿Qué cosas esas nos terminan enseñando? La Biblia nos muestra. Y ahí es donde yo les dije al comienzo que nuestra cosmovisión es el resultado de nuestra crianza, el medio ambiente en donde nos hemos criado.
la manera como nuestros padres nos han tratado o cómo no nos han tratado. Tiene que ver con la educación que nosotros hemos recibido. Tiene que ver con del lugar donde yo vengo, ¿no? Todo eso. Pero una vez que la Biblia llega a nosotros, le entregamos la vida a Cristo Jesús, ahora nuestra cosmovisión es más amplia, es diferente. Y es donde muchas veces las personas no entienden. Muchos siguen evaluando la vida y las cosas con su cosmovisión cultural, de dónde han venido, de su educación, y tratan de que eso se adapte a la cosmovisión bíblica, y es totalmente al revés. El cristianismo de la Biblia nos cambia. ¿Para qué? Porque nos enseña cómo vivir. Podría ser que nuestros padres no fueron cristianos, que no hemos tenido una educación cristiana, y ahí es donde se produce el cambio. La Biblia te dice cómo vivir, y ese cómo vivir es algo diseñado por Dios. También cómo tomar decisiones morales, qué cosa es correcto, qué no es correcto, ¿no? Y cuando nosotros vemos esas decisiones, quiere decir que Dios tiene una manera, tiene un perfil para nosotros, los seres humanos. Vamos a ver más adelante que tiene que ver con la ley de Dios. Pero morales es, por ejemplo, frente a una situación, ¿vas a mentir o no vas a mentir? ¿No? ¿Vas a levantar un falso testimonio? No vas a levantar un falso testimonio, ¿no? ¿Vas a pelear con las personas o no vas a pelear con las personas? Siendo en tu trato con el sexo opuesto, ¿no? ¿Eres casado? ¿Entiendes la Biblia? ¿No? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero de repente viene la cosmovisión del mundo, es que no, eres casado, ves a una persona del sexo opuesto que te gusta, bueno, pues tú agarras y empiezas una relación con una persona aún estando casado. Bueno, inclusive dos personas que no están casadas y que deciden vivir como casados, no es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica nos cambia la manera absoluta de tomar decisiones morales. La siguiente es cómo convivir con nuestros semejantes. A veces encontramos, ¿no? Estamos peleados con el esposo, peleado con la esposa, peleado con los hijos, peleado con las personas del trabajo, peleado con las personas en la iglesia. Hay tremenda cantidad de consejos en la Biblia de cómo debemos vivir. Necesitamos vivir en paz con todos. Muchas veces queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a las personas. Queremos que Dios nos dé paz, pero nosotros no queremos andar en paz con nuestros semejantes. La Biblia nos habla sobre eso. Nos enseña cómo interpretar el mundo que nos rodea. ¿Ok? Todas las cosas que están pasando. No debemos, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, no necesitamos vivir con pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, la Biblia ya nos mencionó. Para eso nosotros estudiamos las profecías de la Biblia, y ellas con toda claridad de parte de Dios nos enseñan y nos muestran qué es lo que va a acontecer, lo cual nos debería dar a nosotros una palabra que no tiene la mayoría de personas en este mundo que no conoce a Dios, y eso es esperanza. Esperanza de que hay un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero también esa cosmovisión bíblica nos enseña que podemos esperar del futuro, justo lo que yo también les estoy mencionando. Y el futuro es tierra nueva, cielo nuevo, Cristo viene y nos da la posibilidad de poder vivir con Él por la eternidad. Eso es lo que a nosotros nos enseña. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la Biblia. Por eso que es sumamente importante que nosotros pongamos a nuestros hijos en nuestros colegios. Porque si tú les enseñas algo en la casa y ellos están aprendiendo en la iglesia, tú quieres que durante la semana ellos aprendan también lo que tú le enseñas en la casa, lo que ellos aprenden en la iglesia, que lo aprendan también en la escuela. El gran problema que se produce es simplemente que nosotros en la casa a veces damos una educación cristiana. No todos dan una educación cristiana a sus hijos en la propia casa. Reciben una horita en la iglesia,
¿no? Cuando están a la hora de escuela sabática, pero los mandamos el resto de la semana. ¿A dónde los mandamos? Los mandamos a los colegios públicos, y ahí no les van a hablar de una cosmovisión bíblica, no les van a hablar de las cosas que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan para poder ser herederos del reino de los cielos. En realidad ahí lo que les van a terminar hablando es simplemente de algo que no necesariamente tiene un principio bíblico. Y luego muchas veces nos terminamos quejando porque nuestros hijos no quieren saber nada de la iglesia o porque se alejan de la iglesia. Así que este es un elemento muy importante el cual nosotros necesitamos pensar. El plan de redención, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dentro de esta cosmovisión encontramos el plan de salvación. Y nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos aceptado ese plan de salvación. Cuando el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, Dios no dio por malograda su creación. Es cierto que Dios hubiese querido que las cosas saliesen de una manera diferente, pero cuando los seres humanos, por decisión propia, tomaron la decisión de, en primer lugar, desconfiar de Dios y de desobedecer, entonces entró el pecado en el mundo. Dios tenía preparado un plan redentor. El mismo creador, y esto es la parte fascinante, es la parte que a veces no nos detenemos a pensar, que el mismo creador vendría a este planeta a vivir como uno de nosotros, moriría para salvar a sus criaturas. Y eso está allí en el libro de Juan, en el libro de Marcos. Eso es algo sumamente fascinante, porque yo siempre pienso en un ejemplo. Imagínense que usted es creador y usted crea una hormiga y usted ve que la hormiga se mete en problemas. ¿Usted se animaría a dejar lo que es para convertirse en una hormiga? La mayoría de nosotros diríamos, no, esa es una idea demasiado loca. Y sin embargo es así. El Dios creador, dejando su reino y toda la realeza, se convirtió en un ser humano. Piensa bien. Y eso, ¿sabes lo que es? Lo único que tú puedes pensar que Dios haría eso es porque te ama. Es porque me ama. Es porque realmente quiere que nosotros podamos entender su cosmovisión. Y este plan de redención, esta acción de Dios, es el Evangelio eterno. Estamos llamados a proclamar al mundo y que está íntimamente relacionado con la creación. Apocalipsis 14, versículos 6 y versículos 7. El plan de redención fue concebido por Dios antes de la creación e incluye no solamente la muerte y resurrección de Jesús, sino también la bienaventurada esperanza de su segunda venida. Ahí está todo el paquete completo. Y vamos a esta otra parte, la ley de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Ustedes conocen estos versículos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan dos cosas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para la cosmología atea, o sea, los que no creen en Dios, el sentido de moralidad es relativo. Por lo tanto, las decisiones morales también son relativas. Eso permite que distintos países dicten leyes distintas sobre el comportamiento moral de las personas. Para una persona que está allá afuera, ser infiel no es un problema. Mentir, si te va a ayudar, tampoco es un problema, ¿no? Y entonces, decisiones que son importantes, como no tienen un fundamento bíblico, la gente vive como quiere. Y yo siempre he dicho esto, el gran problema es haber conocido a Dios, haber venido a la iglesia, haber recibido la cosmovisión bíblica y seguir actuando la cosmovisión atea dentro de la iglesia. Sí, porque existe la posibilidad de que en la iglesia vivamos mintiendo, peleando, haciendo cosas que no corresponden, que son de afuera, de la gente que no conoce a Dios,
y lo traemos dentro de la iglesia y nosotros vivimos eso. Hay personas que están dentro de la iglesia y sin embargo su cosmovisión es de afuera. Piensan como los de afuera y tratan de imponer su propia manera de ser, de afuera traerlo para adentro. Eso no es así. La cosmovisión bíblica es lo que va a marcar la diferencia. Y nos cuesta mucho entender ese asunto porque queremos hacer muchas veces en la iglesia lo que a nosotros nos parece y nos olvidamos de que el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario por las personas y es dueño de las personas y de su iglesia es Cristo Jesús. No hay nada peor cuando la gente viene a la iglesia y trata de hacer con la iglesia lo que, ¿no? En buenas palabras, lo que le da la gana. La gente tiene que hacer en la iglesia lo que a mí me parece y si no te gusta, no importa. Eso es de afuera, eso es ateo. Porque en la iglesia hay un Señor y ese es Dios. Está Jesús, nuestro Salvador, y está el Espíritu Santo que nos lleva a que nosotros podamos tener la mejor de las experiencias. Hermanos queridos, necesitamos pensar mucho, mucho, mucho más en este asunto de lo que representa la cosmovisión bíblica. En la Biblia encontramos una norma absoluta, inmutable, eterna y de obligado cumplimiento para todo ser humano, y esa es la ley de Dios. Ahí está en Éxodo capítulo 20, está en Salmo 119 también. Su violación es castigada con la muerte. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Romanos 3:20, de ahí la necesidad de un plan de redención, Romanos 6:23. Esta ley está basada en el amor y el respeto hacia Dios y hacia nuestros prójimos. Están los versículos allí, Marcos 12, 29 al 31. Es el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a los ojos de Dios. A veces, ¿por qué hay tantas personas en la iglesia rompiendo los mandamientos de Dios? Porque se han olvidado de que los mandamientos de Dios están basados en el amor de Dios. ¿Por qué hay tantas personas que son a veces, cuando tú aplicas la ley de Dios en tu vida, desprovisto del espíritu de la ley? ¿Y cuál es el espíritu de la ley? El amor. No has hecho nada. Has guardado un montón de reglas, pero le has quitado el espíritu. Porque quien le puso el espíritu ahí es Dios, es amor. Y Él ha hecho que dentro de su ley, si tú pudieses agarrarla y exprimirla, lo que sacaría es la palabra amor. Por eso que hay mucho cristiano, muchas veces, sintiéndose atrapado en la iglesia, porque hay que guardar reglas, hay que guardar estas normas. Claro, le quitas realmente el verdadero sentido de la manera como Dios pretendió que eso fuese aplicado en la vida y para mucha gente es una carga. Y sin embargo es una bendición de parte de Dios. Si nosotros vivimos con el espíritu de la ley, que es el amor y no es el simple cumplimiento de un montón de reglas, las cosas serían totalmente diferentes. Y déjenme que podamos concluir con esta cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5 y la página 24. Dice allí, solamente en la palabra de Dios encontramos una auténtica narrativa de la creación. En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. En ella contemplamos cómo la majestad celestial se humilló y se convirtió en nuestro sustituto y garantía para vérselas a solas con las potencias de las tinieblas y ganar la victoria en nuestro favor. Una meditación reverente sobre temas como estos no podrá menos que ablandar, purificar, ennoblecer el corazón y a la vez impartir a la mente nuevo poder y vigor. Y eso es cierto. Convierte la Biblia en tu cosmovisión, en la cosmovisión que Dios te ha regalado para pensar, para tomar decisiones sobre lo que vas a ver, sobre lo que vas a oír, lo que vas a decir. Piensa cristianamente. No vengas a la iglesia con tu cosmovisión atea y trates de vivir dentro de la iglesia un cristianismo que no existe, porque no va a funcionar. Y eso implica hacerse un análisis personal
cómo estoy viviendo. Si nosotros seguiríamos al pie de la letra la cosmovisión bíblica, no habrían problemas en la iglesia, no habrían pleitos en la iglesia, no habrían dificultades. Todos entenderíamos la cosmovisión, todos entenderíamos el plan que Dios tiene para que realmente podamos sacar adelante a su iglesia. Que Dios te pueda bendecir. En esta hora vamos a concluir este estudio orando. Gracias, Señor, porque tú eres claro en tu palabra, porque nos has dejado la cosmovisión del cielo, la cosmovisión bíblica para conducir nuestras mentes, para que, Señor, nuestras palabras puedan ser las correctas para compartir con el mundo esta cosmovisión, Señor. Ayúdanos a entenderlo, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender estas cosas. Gracias, Señor. Quédate en nuestras vidas. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y que esta lección no sea simplemente una lección más, sino que sea algo que nos ayude a aplicarlo y a ponerlo todos los días en nuestra vida. Que el Señor pueda bendecirte. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de
la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. ¿Por qué soy la única en mi clase que no tiene su propio celular? ¿Por qué no compras uno? Tú sabes que solo soy una estudiante y por eso no tengo dinero. Entonces, ¿por qué no intentas colportar? Estarías haciendo trabajo para Dios y ganando dinero. Luana tenía 15 años cuando consideró el consejo de su padre de colportar. Al final de la campaña, ella por fin podría comprarse su primer celular después de dar el diezmo y las ofrendas regulares. Una oferta regular y sistemática basada en porcentajes de todos sus ingresos. El siguiente año, ella colportó nuevamente ganando lo suficiente para pagar sus gastos, devolviendo su parte a Dios y aún más para ahorrar dinero. Un día su padre estaba pensando en cómo darle la mejor lección financiera. Entonces le dijo: Oye, Luana, ¿por qué no intentas abrir una cuenta de ahorros para ganar algunos intereses con lo que tienes? Pero ya no tengo el dinero. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que gastaste todo ese dinero? Bueno, el sábado pasado el pastor nos dijo que ellos lanzaron un plan para renovar la iglesia y pidió a aquellos cuyos corazones fueran tocados por Dios para dar una ofrenda voluntaria y hacer un sacrificio adicional a los diezmos y las ofrendas regulares. Después de orar, decidí que si tú sugerías que abriera una cuenta de ahorros, esta sería una señal de que debería invertir el dinero en la renovación de la iglesia. Así que desde ahora ya no tengo el dinero. La palabra de Dios nos invita a devolver regularmente el diezmo y las ofrendas regulares, pero, aparte de eso, podemos recibir ocasionalmente llamados del Espíritu Santo para dar una ofrenda voluntaria. Elena G. White dice que lo que damos a la causa de Dios no se pierde. Al contrario, estos recursos ganan continuamente en valor, lo cual se registrará en nuestra cuenta del reino de los cielos. Luego, ella añade que nosotros seremos los receptores de la riqueza eterna. Y todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor eterno y perdurable. Pedimos al Señor que nos haga sensibles a su voz cuando Él nos llame a negarnos a nosotros mismos y a sacrificarnos por el avance de su reino. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios.
querido Padre, vamos a abrir tu palabra y necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que, Señor, aquello que vamos a estudiar, que vamos a repasar, Señor, puedas tú hablarnos a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que puedas producir, Señor, los deseos y los cambios que solamente tú puedes lograr. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Juan. Y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 12. Juan, el capítulo 8, y vamos a ir hasta el versículo que les acabo de mencionar, 12. Ahí comienza diciendo: otra vez Jesús les habló. Esta expresión de otra vez Jesús les habló, ustedes la van a encontrar muchas veces. Jesús siempre estaba en el proceso de tratar de producir cambios en la vida de las personas que le escuchaban. Pero lo cierto es que las personas le escuchaban, pero no siempre le entendían. Por eso es que Jesús tenía que repetir y volver a repetir y volver a repetir sus enseñanzas. A lo largo de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vamos a encontrar esa expresión: otra vez Jesús les habló diciendo. Y en esta oportunidad, allí en el versículo 12 del libro del capítulo 8, Jesús les da la siguiente declaración: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no sé a cuántos de ustedes le gusta la oscuridad. Estoy dejando que piensen un poquito para ver. A mí particularmente la oscuridad no me gusta. Encima que tengo que utilizar anteojos, en la oscuridad y sin anteojos, la cosa es peor todavía. Porque no solamente no se puede ver bien, sino que simplemente lo que sea que vas a ver, lo vas a ver distorsionado. Hace unos años atrás, tuvimos la oportunidad de visitar en Eslovenia. Eslovenia es la antigua Checoslovaquia. Unas cavernas llamadas Postojna. Y entramos a esas cavernas. Y esas cavernas tienen una profundidad de 15 millas adentro. Entra uno siente que se está despidiendo del planeta Tierra porque está entrando en la profundidad de la Tierra. En determinado momento, cuando estábamos allí, apagaron las luces para tener una idea sobre la oscuridad. Y la verdad es que no se podía ver absolutamente nada. No podíamos ver ni siquiera nuestras manos pasando por nuestro rostro. Mientras avanzábamos, el guía nos llevó a un lugar donde habían unos peces y nos contó que esos peces viven ahí abajo en temperaturas de aguas casi congeladas y son peces ciegos porque no pueden ver, viven en la oscuridad, no pueden ver la luz. Y pensando en nuestro versículo de ahora, me pongo a pensar que a veces la vida puede constituirse simplemente un lugar donde más abundan las tinieblas que la luz. Es más,
Alguien dijo alguna vez que en realidad las tinieblas o la oscuridad no existe. En realidad, la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Porque en el momento, en plena oscuridad, en el momento que usted enciende una vela, automáticamente se puede ver por una larga distancia. Cuando Jesús dijo esto, siempre es bueno imaginarnos el panorama. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cuál era el lugar donde él dijo esto? La ocasión era la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta, Dios había ordenado celebrarla anualmente y duraba 7 días. Y el propósito de la fiesta de los tabernáculos era recordar la protección que durante 40 años Dios le había dado a su pueblo, mientras la columna de fuego que alumbraba a los israelitas en el desierto los seguía. Debe haber sido sumamente interesante el poder saber que durante el día les seguía una columna para protegerlos del sol, es una columna protectora, pero también debe haber sido emocionante el poder saber que en la noche, en pleno desierto, sin ninguna luz eléctrica, porque la luz eléctrica no existía, sin embargo, había una columna de fuego donde el Dios del cielo les estaba a ellos dando la luz que necesitaban y también les estaba mostrando el camino por donde ellos debían seguir. Me maravilla pensar que el mismo Dios del pasado, que quería que su pueblo pudiese ser guiado de la manera correcta, quería que su pueblo no se perdiese, quería que su pueblo se sintiese protegido, es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora y que tiene el mismo deseo. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver que cuando Jesús dio esta declaración, era la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta se incluía la iluminación de lámparas en el patio del templo. Los historiadores cuentan que los sacerdotes encendían 4 candelabros grandes de oro en las cuales colgaban una multitud de lámparas que se prendían después del sacrificio vespertino. Y se menciona que la luz podía verse por kilómetros de distancia. Pero no solamente eso. Imagínense ustedes, ahí están prendiendo estos candelabros grandes. Había que poner una escalera para ir a la parte alta donde se encontraban una especie de recipientes donde se ponía el aceite y se ponía la leña para que eso se pudiese prender. Y cada uno de los creyentes traían otras lámparas pequeñas que las colgaban allí. Luego empezaba la música, empezaba el canto. Y habían esas danzas, no del tipo de danza mundana, egocéntrica, centrada en uno, sino eran ese tipo de danzas que se utilizaban en la época del pueblo de Israel. Que de paso, para mucha gente, cuando leemos el libro de los Salmos, encontramos tal vez alguna expresión de danza y en otros lugares, y David danzaba. Todo el mundo se confunde para justificar. Muchos quieren justificar el baile con eso, y eso no es un justificativo. Porque dentro del folclore israelita, dentro del folclore judío,
ellos tenían este tipo de expresiones, pero no tienen nada que ver con el tipo de bailes donde la gente está un hombre y una mujer y donde el centro son ellos. Este era un momento de fiesta, era un momento de algarabía. Y esa era esa semana donde Jesús se encontraba allí con el pueblo. En el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 20, se nos dice que estas palabras, las que acabo de mencionar de Jesús, habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Ahora, aquí vamos a tener que imaginarnos un poco en la manera como estaba distribuido el templo. Había una sección que era la tesorería del templo y era el lugar donde las personas venían a depositar las ofrendas en 13 contenedores diferentes y cada una de los contenedores era para un tipo de ofrenda específicamente. Este era el lugar que también se llamaba el lugar de las limosnas. Y esta tesorería se encontraba en el patio que era llamado de las mujeres y era el lugar más público del templo. Las mujeres no le daban la opción de estar en todos los diferentes ámbitos del templo, a no ser que ellas mismas viniesen a traer un sacrificio. Así que tenemos que imaginarnos un poco, ahí estaba Jesús en estas fiestas. Las fiestas judías se hacían con mucha pompa, mucho simbolismo, y venían judíos de diferentes partes del mundo. Es precisamente, ustedes tienen que imaginarse, ahí está Jesús como parte de la fiesta. Y recuerden algo, Jesús, si hubiese tenido que él aparecer en este tiempo y nacer en el mismo lugar donde nació, Jesús tendría un pasaporte judío, tendría un pasaporte israelita. A veces nosotros desvinculamos a Jesús de su nacionalidad y lo desvinculamos de las fiestas y las tradiciones que existían en su época. Muchas veces leemos algo de Jesús y le sacamos el contexto, pero tenemos que recordar que Jesús está allí, es un judío y está viviendo la fiesta y la festividad de las tradiciones de su pueblo. Porque de paso la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas fue instituida por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Ahora imagínense, Jesús está allí y él pasa a la parte adelante donde están esos candelabros con esa luz. Y él anuncia de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Ahora, es interesante que Jesús haya aprovechado esta oportunidad de poder hablar sobre la luz en el tiempo donde las luces eran el centro de esta festividad. Jesús tenía que sacarle una lección a esta enseñanza. Pero cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, este anuncio no le cayó bien a los judíos, porque ellos entendían correctamente el significado intencional de Jesús, de que él era Dios, porque él dijo: yo soy, usando la misma expresión cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento. Se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Y la expresión yo soy quiere decir yo tengo vida en mí mismo. Es una declaración que solamente Dios la puede dar, porque la está dando un ser que no es creado. Él no ha sido creado. Ahora, ahí empiezan a ponerse nerviosos todos estos líderes de Israel, porque empiezan a ver que ahora Jesús está diciendo no solamente que él es Dios, sino está diciendo que él es la luz
pero no la luz solamente para un grupito de personas, sino está diciendo que Él es la luz del mundo. Y yo quisiera que en este momento podamos ver como resultado de eso surge un argumento, pero a veces una imagen vale más. Así que en este momento vamos a mirar un pequeño video que dura unos 4 minutos, donde se nos muestra lo que está ocurriendo cuando Jesús menciona que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a Él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.
algo que llama la atención es que cuando él da la declaración de que él es la luz del mundo, Jesús se llama a sí mismo como testigo, pero también pone como testigo a su Padre. Ahora, las leyes y la tradición judía demandaba que no solo debía haber un testigo, sino 2 o 3 para que el testimonio sea válido. Así que Jesús se está poniendo como testigo y está poniendo como testigo a su Padre. La misma dureza que nosotros vemos de la manera como Jesús no fue aceptado en el pasado es la misma dureza que vemos hoy día. Algunas veces nosotros tenemos la idea como cristianos de que estos son temas solamente para gente que por primera vez va a conocer el Evangelio. Y sin embargo, estos son temas para cada uno de nosotros. Porque la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús, que es la luz del mundo? Porque viene con una promesa. Y él puso, el que me sigue. El que me sigue. Ahora, la palabra que Juan utiliza, que pone allí, seguir, es una palabra común en realidad. Esa palabra nosotros la podemos encontrar 90 veces en el Nuevo Testamento y se usaba de las siguientes maneras. Hay 5 maneras de las que se utilizaba esta expresión para que nosotros podamos tener una idea el significado que va más allá de seguir. La primera tiene que ver es cuando un soldado seguía a su capitán. Ahí se utiliza la palabra akolutein. La siguiente era cuando un esclavo seguía a su amo. La tercera era cuando alguien aceptaba el consejo de algún consejero. La cuarta es cuando alguien obedecía fielmente la ley. Y la quinta es cuando alguien seguía el argumento de un maestro. Todas estas están encerradas en la palabra seguir, pero todas muestran una disposición de obediencia. Aquí Jesús les está invitando, el que me sigue. No está poniendo todos los que me siguen, sino el que me sigue. Porque esto es una decisión. Esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar, no solamente el día que le entregamos la vida a Jesús a través del bautismo, no es solamente una vez en la vida. Nosotros todos los días tenemos que ver si realmente estamos siguiendo a la luz. Porque puede ser que en algún momento de nuestra experiencia, de repente, la luz no necesariamente nos esté acompañando. Porque esta acción de seguir es una acción diaria. Seguir a Jesús es una acción de todos los días. Y la promesa está puesta ahí, el que me sigue. El mayor ejemplo es que los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Cuál es la promesa? Dice, no andará en tinieblas. Qué hermoso. Quien sigue a Jesús nunca andará en tinieblas. Sin embargo, Jesús ya había mencionado que algunos amarían las tinieblas más que la luz. Si ustedes van allí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, y leemos los versículos del 19 al 21, Juan, capítulo 3, 19 al 21, dice allí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, miren la expresión que va a utilizar allí, dice, amaron más las tinieblas que la luz.
porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica, miren bien, esto es estilo de vida, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas por Dios. Así que Jesús tiene aquí nos pone dos opciones, dos alternativas. Cuando él habla, dice, esta es la condenación, la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. Jesús se presentó, les habló sobre el estilo de vida del cielo. ¿Pero qué encontró? Los hombres, y miren la palabra que utiliza, amaron más las tinieblas que a Jesús. Algunos de nosotros podemos inclusive decir, no, ¿cómo vamos a amar las tinieblas? Yo comencé diciéndoles que a mí no me gusta la oscuridad, porque no puedo ver. Es más, me encanta cuando amanece, cuando puedo ver la luz. Me encanta cuando sale el sol. Hay días de invierno donde aún los días están nublados. Y sí, se nota que hay luz, pero no se nota esa luz refulgente cuando sale el sol. ¿Cuándo encontramos la expresión, los hombres amaron más las tinieblas? Es gente que no le gusta las cosas de la luz. Amar las tinieblas, vivir en la oscuridad totalmente. Y no estoy hablando necesariamente de la oscuridad física, a pesar de que ese es el ejemplo que Jesús utiliza. Porque uno puede estar vivo, uno puede estar viviendo y puede su vida demostrar que todavía está en tinieblas. En el momento que un ser humano no está conectado con Jesús, está en tinieblas. Existen solamente dos opciones desde la perspectiva de Jesús. O tú estás caminando en la luz de Jesús, o estás viviendo en el mundo de las tinieblas. Pero la expresión de amar quiere decir que esto es algo que realmente han puesto todo su corazón y han puesto toda su vida. Porque no solamente ama las tinieblas, porque sus obras son malas, y no solamente es eso, sino que aborrece la luz. O sea que no le hablen de la luz, no quieres tener nada que ver con la luz, y por eso no viene a la luz. Porque en el momento que alguna persona busca la luz, busca a Dios, busca a Jesús, entonces aparece su vida que necesita ser cambiada, necesita ser transformada, y mucha gente no quiere hoy día cambiar ni ser transformado. Siempre me maravilla el pensar de que Jesús esto no le dijo a gente que no era de su pueblo. Jesús le dijo esto a gente de su pueblo. Porque existe la posibilidad que nosotros como cristianos adventistas del séptimo día estemos en la iglesia y sin embargo hayan áreas de nuestra vida donde no aparece la luz, sino más bien hay tinieblas. Y esto no es para juzgar absolutamente a nadie. La Biblia es la que nos habla y la palabra de Jesús es la que nos habla. Si hay alguna área de mi vida que la luz de Jesús no la está tocando, necesitamos pedirle perdón, necesitamos decirle, Señor, necesito que esa área, y tú conoces qué área de tu vida puede ser que está en oscuridad, en tinieblas. Nosotros podemos y tenemos la posibilidad de decirle, Señor, hay esta área de mi vida donde no hay luz, hay otras áreas donde sí hay luz. Pero una cosa es cierta, no podemos vivir entre la luz y las tinieblas dentro del mismo cuerpo, porque una de las dos va a terminar ganando. O las tinieblas van a terminar ganando, o la luz de Jesús va a terminar ganando. Pero sigue diciendo, no solamente que no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué interesante. Déjenme compartir 3 versículos bíblicos para que podamos saber a qué se está refiriendo Jesús. En Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 12, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, Juan dice,
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos estar vivos. Sin Jesús, simplemente estamos sobreviviendo. No hay manera de disfrutar de la plenitud de lo que Jesús nos quiere dar, a no ser que esta sea una entrega total y absoluta. Todos los días, cada momento, tener eso de que estamos viviendo una vida. Y esto no tiene que ver con ser rico, ser pobre, estar sano o estar enfermo. Tiene que ver donde el simple hecho de disfrutar la vida porque Jesús forma parte de tu vida, ya tú tendrías que ser la persona más feliz del mundo. Como seres humanos evaluamos la vida en función a las situaciones que muchas veces ocurren en nuestras vidas. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día reímos, otro día lloramos, y nuestra vida es como una montaña rusa, subimos y bajamos. Y sin embargo, la idea es que si Jesús es el centro de tu vida, aunque las cosas no vayan bien, Jesús está allí y no te va a abandonar, no te va a dejar solo, no te va a abandonar en los momentos de mayores desafíos. Puede ser que por esta situación no tengas un trabajo como lo tenías antes. Puede ser que estés enfermo. Puede ser que de alguna manera tengas dificultades con alguna persona. Puede ser que tengas algún tipo de adicción. Sin embargo, cuando Jesús tiene el control absoluto de tu vida, esas cosas se van disipando, van desapareciendo por una sencilla razón, porque el tener a Jesús es tener vida. Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, un versículo que todos ustedes conocen, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La presencia de Jesús en tu vida produce eso, para que tengas abundancia, para que disfrutes de la vida. ¿Alguna vez te has evaluado? ¿Realmente te sientes contento por tener a Jesús? Porque si no tenemos a Jesús, todo va a parecer una miseria, todo va a ser un problema. Cualquier cosa, pequeña que sea, se va a convertir en un drama. Pero cuando tienes a Jesús, cuando tú le entregas la vida todos los días, al margen de las situaciones, tú tienes vida, calidad de vida, y la tienes en abundancia. Miren este otro versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que nosotros no solamente debemos tener calidad de vida en esta tierra, sino que también debemos disfrutar de la promesa de la vida eterna. Esa promesa que Dios nos da de que uno de estos días, cuando se acaben todas estas cosas, tendremos el gozo de poder vivir con Jesús por la eternidad. Yo no sé cuántas veces tú piensas en la eternidad. O a veces estamos tan centrados en las cosas de hoy día, de lo que pasa, que no tenemos la opción de mirar que hay algo hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. A manera de tratar de cerrar esta enseñanza, hay 4 cosas que son significativas. 1, el simbolismo de la luz de las lámparas que se prendían durante la fiesta representa la presencia y la protección y la dirección de Dios para su pueblo. Jesús nos está ofreciendo hoy exactamente lo mismo. Así como esa columna que estaba en el desierto los guiaba, así como en la fiesta de los tabernáculos, la luz que aparecía, pero que cuando
rayaba el alba, desaparecía, nosotros podemos seguir confiando en Jesús, que es quien nos da su protección y nos muestra la dirección que nosotros debemos andar. Cada decisión que tenemos necesitamos consultarle a Él. Señor, ¿hay luz en esta decisión o hay tinieblas? ¿Cuántos males nos evitaríamos si tan solo nosotros le daríamos la oportunidad a Jesús a intervenir en nuestras decisiones? Porque muchas veces tomamos decisiones, nos equivocamos y a veces le echamos la culpa. Y sin embargo, los únicos responsables por las decisiones malas que hemos tomado somos nosotros. Pero cuán diferente es consultarle a Él, Señor, ¿realmente tengo luz en esto o no tengo luz? Y créeme que Dios está en el negocio de hablarnos. Dios está en el negocio de hablarnos a través de su palabra. ¿Qué dice el versículo? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, si vivimos en un mundo de oscuridad, si el mundo es un mundo de oscuridad, la palabra de Dios también se constituye en esa luz. La segunda, en medio del pecado del pueblo, Jesús quería darles los rayos brillantes de la justicia de Dios a través de su presencia. Vuelvo a repetir, no sé qué situación puedes estar pasando. Conozco algunas situaciones, pero necesitamos hoy pedir la presencia de Jesús. Jesús no puede ser una persona borrosa, imprecisa, de quien oramos, de quien cantamos, y sin embargo, una persona ausente. Jesús quiere que su presencia sea real en nuestra vida todos los días. Y la tercera, siendo que el pueblo vivía bajo las enseñanzas engañosas de los fariseos, Jesús quería impartir la luz de la verdad de Dios para iluminar sus vidas por los errores que ellos mismos estaban viviendo. Hoy es un tiempo de tanta confusión. Y los engaños, miren, están a la orden del día. Usted entra a estas plataformas, estos medios de comunicación social, y en cada uno hace un video, otro pone una cosa aquí, por ahí. O sea, trate de encontrar la verdad y usted se va a dar cuenta que lo único que encuentra es confusión. Vivimos en una Babilonia de la intoxicación y de muchas mentiras y muchos errores. Pero Jesús, en este tiempo, no quiere que nosotros seamos engañados. Él quiere seguir impartiendo la luz de la verdad para iluminar nuestras vidas. Porque quiero que nos quede claro lo que mencionamos la semana pasada, cuando Jesús decía, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Si seguimos a Jesús, no vamos a caer en el error. Si seguimos a Jesús, que Él es la luz, tampoco vamos a caer en tinieblas. Y termino con esto. Hoy más que nunca necesitamos la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo está envuelto en tinieblas por su condición moral y espiritual. Y un versículo más. Isaías, capítulo 60, versículo 2. Isaías, capítulo 60, versículo 2. Dice allí, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Miren, esto es totalmente cierto. Mira las noticias, la confusión que hay en el mundo hoy día. Estamos avanzados en la historia y sin embargo hay una terrible confusión. Pero mira cómo termina el versículo. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué hermoso el amanecer,
es salir de la oscuridad, es entrar en la luz. Pero ¿qué dice? Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y la gloria de Dios es y se manifiesta a través de su carácter. Hermanos queridos, este es el tiempo donde la gente necesita saber que nosotros tenemos la luz de Jesús. No le puedes dar luz a nadie si estás en tinieblas. Necesitas aferrarte de la luz de Jesús para que la gente pueda saber que Él cambia, que Él transforma y de que tú tienes esa luz para compartir con otros, para que ellos también no anden en las tinieblas ni en la oscuridad. Que Dios te pueda bendecir. Que realmente nosotros podamos todos los días levantarnos y nuestros cultos diarios decir, Señor, hoy día necesito la luz de Jesús en mis actividades, en mis palabras, en mis acciones, en lo que sea que yo voy a escuchar o voy a ver, necesito la luz de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer, Señor, porque no tenemos por qué estar en las tinieblas. Como cristianos adventistas del séptimo día, Señor, necesitamos hoy más que nunca la luz de Jesús. Los tiempos son complicados, hay muchas tinieblas y es posible que hayan áreas de nuestra vida que todavía están en tinieblas. Necesitamos que la luz tome el control absoluto, que Jesús tome el control absoluto de todas las áreas de nuestras vidas, para que nosotros podamos alumbrar al mundo, para que la gente pueda saber que la diferencia en nosotros es Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Tú los conoces, tú los amas. Señor, hemos orado al inicio por los pedidos de oración. Gracias por lo que has hecho, pero gracias por lo que vas a seguir haciendo. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Oramos por aquellos que no tienen trabajo. Oramos por aquellos que están pasando por situaciones donde no encuentran respuestas. Hay más preguntas que respuestas. Que puedan saber que tú eres la luz y que tú les vas a ayudar a salir adelante. Gracias, Señor. Quédate en la vida de cada uno de nosotros. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.